El FN-FAL, o fusil automático ligero, es una de las armas largas más influyentes, icónicas y reconocidas de la historia moderna. Puesto en servicio desde 1953, adoptado por más de 90 países, y de él ya fabricados más de 7 millones de ejemplares a la fecha. Apodado como el brazo derecho del mundo libre desde su introducción y durante el auge de la Guerra Fría, debido a que fue diseñado por y para las naciones miembros de la OTAN y sus aliados, el FAL comenzó como un prototipo de rifle de asalto para el uso de cartuchos intermedios, hasta posteriormente evolucionar al poderoso 7.62 x 51 mm OTAN, responsable de sus legendarios alcance y potencia. Sin embargo, toda esta fama y reconocimiento han traído con ellos también una serie de fuertes mitos, leyendas y anécdotas de todo tipo, algunas nacidas de experiencias reales mal interpretadas, otras de propaganda pura de la Guerra Fría y otras más de relatos de veteranos o comparaciones simplistas con el AK-47 o el M16. Por eso mismo hoy, en la armería, te invito a desmontar conmigo 7 de los mitos más persistentes sobre el FN-FAL, basándonos en hechos históricos, pruebas técnicas y contexto real. Comenzamos. Mito número 1. El FAL es un fusil de asalto. En muchos videojuegos, películas y conversaciones casuales, al fusil automático ligero se le llama erróneamente fusil de asalto, principalmente debido tanto a su cargador desacoplable, como, sobre todo, a su capacidad de disparar tanto en fuego automático como en semiautomático. De hecho, en algunos círculos y entornos, incluso puede llamársele de esta forma debido a que sus prototipos iniciales, aquellos creados entre los años de 1947 y 1950, fueron diseñados para cartuchos intermedios, es decir, propios de un rifle de asalto, como el 7.92 x 33 mm Kurz alemán o el 280 British británico. Aunque también cabe la explicación más simple de que la mayoría de la gente, sencillamente, asocia cualquier fusil moderno con selector de cadencia de fuego con el concepto de fusil de asalto. De cualquier manera, cabe aclarar que no, el FN-FAL no pertenece a este tipo de armamento, pues aunque sí puede disparar en modo automático y aunque sí tiene cargador desacoplable, su cartucho de 7.62 x 51 mm es de alto poder y no intermedio, por lo que más bien cae dentro del grupo de los fusiles de combate. Esto, en pocas palabras, significa que a esta arma belga podríamos considerarla, de forma sobresimplificada, como un AR o un AK en esteroides, con muchas más potencia y alcance, aunque sí, también más pesada, voluminosa y difícil de mantener bajo control debido a su mucho mayor retroceso, como también lo serían otros contemporáneos suyos como el HKG-3 o el M14. Y por ello mismo, el FAL es muy comúnmente usado solo en modo semiautomático, y no es la mejor opción para combates en entornos confinados. Mito número 2. El FN-FAL es superior en fiabilidad al AK. Queda claro que sí, es cierto que el FAL es muy confiable en condiciones normales y moderadamente adversas si se le da un correcto mantenimiento, y si su mecanismo regulador de gas se utiliza de forma correcta, permitiéndole disparar una y otra vez, cargador tras cargador, sin encasquillamientos ni fallas que dejen a su portador desamparado ante un enemigo. Sin embargo, aunque otros icónicos fusiles como el Kalashnikov AK tampoco son perfectos en confiabilidad, debemos mencionar que este último sí posee un desempeño considerablemente mejor en entornos bastante sucios, principalmente cuando se trata de arena o tierra muy fina que ingresa al mecanismo del arma. De hecho, durante la Guerra de los 6 días entre Israel y una coalición de estados árabes, los soldados israelíes descubrieron que, al luchar en el duro entorno desértico propio del Medio Oriente, sus fusiles FN-FAL tendían a sufrir fallas y encasquillamientos frecuentes debido a la gran cantidad de polvo y arena que ingresaba a sus mecanismos. Sin embargo,
también notaron que los AKs de sus rivales árabes seguían funcionando sin problema alguno bajo las mismas condiciones extremas, lo que llevó a Israel a descartar por completo el uso del FAL y a desarrollar su propia versión del Kalashnikov poco después, que más tarde se convertiría en el hoy también legendario fusil IMI Galil. Así pues, aunque el FN-FAL ciertamente ha gozado de gran éxito tanto de la mano de muchas naciones de la OTAN como de sus aliados en África y Latinoamérica, debe tenerse siempre muy en cuenta que no es tan tolerante al abandono ni a los entornos más hostiles como sí lo es un AK, cuyas holgadas tolerancias le confieren una mayor resistencia. De cualquier manera, cuando se le mantiene bien atendido con sus debidos cuidados y con su regulador de gas bien ajustado, el FAL se desempeña estupendamente en entornos húmedos, cálidos y con suciedad moderada. Y para prueba de ello está la enorme variedad de conflictos africanos y latinoamericanos en los que se le ha usado con excelentes resultados. Mito número 3. El sistema de gas del FN-FAL sirve para ajustar la potencia de sus disparos. Mucha gente cree que la perilla del regulador de gas de este fusil sirve para que cada proyectil disparado impacte sobre su objetivo con más fuerza, o para darle un mayor alcance efectivo al arma. Sin embargo, la realidad es que dicho sistema no afecta en absolutamente nada a la energía que se le imprime a cada disparo, pues más bien ajusta la cantidad de gas, y por lo tanto el nivel de energía, que regresa hacia el interior del fusil para ciclar el cerrojo de forma automática o semiautomática. En esencia, este regulador es una válvula de escape ajustable, que mientras más abierta se configure, más gases libera hacia el exterior del arma, y mientras más cerrada se ajuste, más gases deja atrapados dentro de esta para empujar al pistón hacia atrás con más fuerza. En otras palabras, el sistema de gas del FN-FAL es el equivalente al embrague, clutch o cambios de un automóvil, y no al acelerador. No hace que el fusil dispare más fuerte, ni que su proyectil llegue más lejos, sino que le permite adaptarse a las condiciones operativas de su entorno para funcionar siempre de manera confiable. Mito número 4. El sistema de gas del FN-FAL es complicado y desventajoso. Un mito que nace a partir del uso de este fusil por parte de soldados que carecen del adiestramiento apropiado para usar el sistema de forma efectiva, para quienes un regulador de entre 7 y 14 posiciones, según el modelo, parecía algo innecesario y demasiado complicado. Los comentarios alrededor de este mito básicamente se resumen en que el FN-FAL requiere demasiados ajustes. Es fácil equivocarse en dicha configuración, y por lo tanto, un sistema fijo como el M14, o más simple como el AK, es mucho más deseable. Esto hace ver al rifle belga como un arma cuya complejidad añadida es una debilidad sobre el campo de batalla, cuando en realidad, de mano del entrenamiento apropiado, es una increíble fortaleza por las siguientes razones. Número 1. Le permite al usuario utilizar distintos tipos de cartuchos con muy diferente carga de pólvora sin necesidad de modificar el rifle, y únicamente ajustando en su lugar el nivel de gas requerido para ciclar confiablemente el arma. Número 2. Al ser ajustado correctamente, se reduce al mínimo el golpe del cerrojo contra el chasis, lo que mejora el control en fuego semiautomático y reduce la fatiga del tirador en cada disparo. Número 3. En posición cerrada, el sistema de gas a su máxima potencia le proporciona al FAL la energía adicional necesaria para lanzar granadas sin dañar el arma. Número 4. En ambientes de frío extremo, demasiado calor, altitudes muy altas o con el uso de supresores, el sistema puede abrirse o cerrarse según sea necesario para darle al rifle el nivel de gas correcto que le permita ciclar de forma perfecta. Y número 5. En las condiciones adecuadas, el regulador abierto en su totalidad le permite al sistema expulsar la mayor cantidad posible de gas en cada disparo, reduciendo la cantidad de residuos de carbono que ingresan al chasis del arma, confiriéndole una operación considerablemente más limpia, estresando menos todos sus componentes y por lo tanto dándole una vida útil más larga,
siendo así mucho más versátil en este aspecto que otras armas similares como el G3 o el M14. Mito número 5. El cañón del FN FAL se dobla o se derrite con fuego automático prolongado. Un mito que proviene principalmente de anécdotas de la Guerra de las Malvinas, donde algunos soldados argentinos reportaron problemas con sus fusiles en condiciones de uso intenso, falta de mantenimiento y clima inclemente. Por ejemplo, algunos soldados, bajo el enorme estrés propio del combate, observaron que después de realizar ráfagas continuas sostenidas, el arma perdía precisión o se calentaba demasiado, y crearon o exageraron la historia de que el cañón se doblaba, cuando realmente este fenómeno se debe a la dilatación del estriado al interior de dicho componente, efecto temporal y completamente normal bajo fuego sostenido. Testimonios de soldados argentinos veteranos, con más experiencia en el uso del fusil, reportaron sin embargo que sí, el FAL sí es propenso a calentarse, obviamente, cuando se disparan 5 o más cargadores seguidos, pero que el cañón mantiene su forma y función a la perfección, dentro de las desviaciones esperadas para un fusil de alto poder sobrecalentado. Aunque si lo que buscas es una explicación más a detalle, sustentada en números y términos adecuados, aquí la tienes. El acero del cañón de un FN FAL, típicamente acero 4140 o similar, comienza a perder resistencia mecánica de forma significativa a temperaturas por encima de los 400 a 500 grados Celsius, y corre el riesgo de deformarse de manera permanente desde los 550 a 650 grados. Sin embargo, las pruebas más agresivas de resistencia al calor que se han hecho sobre estos fusiles, en condiciones prácticas, rara vez han superado los 450 grados, lo que le resta aún más credibilidad al mito de que los FAL argentinos de la Guerra de las Malvinas se deformaban. Ahora bien, es cierto que un cañón sí puede doblarse si dispara cientos de cartuchos sin parar, pero dicha prueba tendría que realizarse de forma deliberada con el objetivo claro de llegar hasta ese punto, con decenas de cargadores a la mano y total concentración para reabastecer el arma lo más rápido posible, algo que a medio combate sería bastante difícil y nada deseable. Mito número 6. Estados Unidos rechazó al FAL porque era inferior al M14. Uno de los mitos más arraigados en la cultura armamentística estadounidense, mismo que se repite constantemente en foros, libros y documentales hechos en aquel país, pero que en realidad está basado en factores primariamente políticos y de orgullo nacional, aunque también en ciertas argumentaciones técnicas. Verás, el FAL realmente no es inferior al M14 en desempeño de combate, eso todos lo sabemos, e incluso es superior que el fusil estadounidense en la mayoría de los escenarios de combate prácticos en los que ambos se han puesto a prueba. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el M14 es más ligero, tiene menos piezas, su sistema de gas autorregulable no requiere de intervención manual alguna, y los soldados estadounidenses de inicios de la Guerra Fría se sentían más cómodos con él, debido a su gran similitud con el M1 Garand. Estas fueron las razones oficiales por las que el gigante norteamericano decidió adoptar al M14, aunque también debemos mencionar que hubo varias otras de corte logístico y político, entre ellas, que se prefería un diseño 100% estadounidense por encima de uno extranjero, que se deseaba fabricar al nuevo rifle de forma 100% local, y que se buscaba proteger los intereses de la industria armera de aquel país y a sus mayores exponentes. De hecho, Alemania hizo algo similar durante la misma época con el HK-G3, eligiéndolo a este por encima del FAL por razones de soberanía industrial. Y sí, estos son argumentos muy válidos para que un ejército decida adoptar una u otra arma, pero decir que el FN FAL es inferior al M14 es algo muy alejado de la realidad. Mito número 7. El FN FAL es impreciso. Una percepción un tanto tergiversada
que nace de comparaciones con fusiles más modernos y o de repetición, es decir, cargados manualmente por acción de cerrojo, en lugar de en forma semiautomática por un pistón de gas. Alimentado este mito también por la representación a veces bastante errónea de este fusil en medios masivos como los videojuegos, el FAL, no obstante, es más preciso y ergonómico que buena parte de los rifles de combate de su época, pudiendo lograr incluso una precisión de 1.5 a 3 MOA cuando se le equipa con los mejores cañones de fabricantes como Steyr y DSA, entre otros. Efectivo y preciso a distancias de hasta 600 metros, es cierto que el FAL no tiene el mismo grado de exactitud en sus disparos que fusiles con cañón de longitud similar, pero de acción manual de cerrojo, dado que los componentes móviles de un arma semiautomática y las pequeñas variaciones en su sistema de gas sí le restan algo de precisión al rifle en cuestión. Sin embargo, una cosa es decir que el FAL es menos preciso que un rifle especializado para francotiradores o para competencias deportivas de alta exigencia, lo cual es verdad. Pero otra cosa muy diferente es decir, sin mayor contexto, que el FAL simplemente es un arma imprecisa, lo cual, de acuerdo con los números, no tiene sustento alguno en la realidad. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.